Muy buenas tardes, profesor Isaías. Le saluda Madeleine Rinola del grupo 9 de Matemáticas. En esta tarde voy a exponer sobre el caso del taller de competencia, pensamiento crítico y creativo del ítem número 1. Por eso voy a detallar y voy a leerlo. Por ejemplo, Jimena, la madre de Miguel, lleva a su hijo al hospital, todos sanos, debido a un accidente que ha sufrido. Al ingresar al hospital, la señora solicita una silla de ruedas para que Miguel vaya más cómodo. La construcción de rampas es obligatorio en hospitales y el ancho mínimo de una rampa debe ser de 1 metro, incluyendo pasamanos y barandas. Las especificaciones indican que el ángulo de la inclinación debe tener un rango de 10 a 15 grados respecto a lo horizontal. En la actualidad, la rampa lineal de acceso tiene una altura de 1.5 metros al final de ella. Para este caso vamos a resolver el ítem número 1, en la que nos dice qué forma geométrica se observa en la imagen lateral de la rampa. Grafica y escribe todos sus elementos con sus respectivos valores fundamenta a cada proceso. En el cual podemos observar la imagen de cuando Miguel sube de la rampa, que es así, subida, entonces acá es la bajada. Entonces, de acuerdo a esto, se ha he detallado una imagen en la que observo que es un triángulo rectángulo, como pueden ver. Triángulo rectángulo. Le he adecuado acá la imagen, entonces de lo que podemos saber cuáles son los elementos en los que nos detalla. Una es que en la actualidad la rampa lineal de acceso tiene una altura de 1.5 metros, es decir, la altura tiene el cateto del triángulo, que es esto, que nos está dando el dato, que es 1.5 metros, que es la altura de la rampa o el cateto del triángulo. Entonces, el siguiente dato en el que me da el problema es también cuánto es el ángulo. El ángulo me dice, incluyendo, tiene un rango de 10 a 15 grados, es decir, tengo esos dos datos, de 10 y 15 grados. Con esos dos datos ya puedo encontrar cuál es la longitud. Entonces, tengo que sacar en relación a 10 grados y a 15 grados. Voy a reemplazar la fórmula en la que longitud es igual a la hipotenusa. Longitud es igual a la hipotenusa entre el seno, en este caso sería reemplazar 10, el seno de 10. Vamos a dividir 1.5, que es la hipotenusa, entre el seno de 10, que es 0.174. A esto equivale 8.62. Tengo una longitud, en el caso de que el seno de 10 por 10 grados sea, la longitud va a ser 8.62. Al igual, si es que reemplazo en 15 grados, es decir, longitud es hipotenusa entre seno de 15. A eso me da un resultado de 5.79. Esta longitud es la que voy a reemplazar y voy a utilizar acá en la hipotenusa del triángulo, porque ya tengo ese dato, esa longitud de la rampa, lo que puedo observar acá, la longitud de la rampa. Entonces, mínimo voy a poner 5.79 hasta 8.62. Como ya tengo estos datos, ya puedo obtener lo que es la base, es decir, el cateto del triángulo, la base de la rampa. Con eso puedo reemplazar las fórmulas que tenemos, que es la base al cuadrado más la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud. Entonces, voy a reemplazar las fórmulas, voy a ordenar primeramente b al cuadrado, entonces voy a tomar que la longitud, reemplazar 8.62 al cuadrado, menos, porque está ordenando, está en suma, voy a restar 1.5 al cuadrado. Voy a tener un resultado que b es igual a 8.49, en el caso de que me da la base de la rampa, el máximo. Entonces, reemplazando datos con el resultado de longitud, que es 5.79, entonces voy a reemplazar lo mismo, 5.79 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado, que es la longitud de la rampa,
Entonces puedo observar de que la base, por ejemplo, me da 31.27, sino que como está al cuadrado pasa a dividir y sería 5.59. Y voy a reemplazar lo que es la base. Sería base 5.79 mínimo y máximo 8.49 en relación a los dos resultados. Entonces ahí puedo tener la respuesta de que de los respectivos valores de la imagen del rectángulo, del triángulo rectángulo. Gracias. Profesor, buen día. Le saluda Rubén Ayala Rollero. Soy integrante del grupo 9 del curso Complementos de Matemática. En este caso me ha tocado desarrollar el ejercicio número 2 del examen final. Entonces, a continuación voy a pasar a resolver de manera breve el ejercicio. Muy bien, profesor. Según el problema, las especificaciones que se nos dan indican que el ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 a 15 grados respecto al horizontal. En la actualidad, la rampa lineal de acceso tiene una altura de 1.5 metros de ella, ¿no? Entonces, según estos datos, vamos a plasmarlo y hacer la resolución de acuerdo a si fuera de 10 grados o si en todo caso fuera de 15 grados, ¿no? Vamos a hacer la resolución en base a la información que se nos indica el problema número 2. Algunos centímetros más tarde, unos momentos después, 20 minutos después. Que el ángulo de inclinación, al cual le vamos a llamar alfa, para ser más práctico, va desde los 10 grados hasta los, en este caso, si alfa es igual a 10 grados, sería altura sobre longitud de la rampa. Bien, establecemos una relación entre las medidas y el ángulo, ¿no? Igual a seno de 10 grados. Entonces, sería altura sobre seno de 10 grados, la longitud de la rampa. Entonces sería 1,5 entre 0,174, que es el valor de seno de 10 grados, ¿no? Que esto es longitud de la rampa. Entonces, para resolver esto, vamos, en este caso vamos a hacer la resolución y saldría 8,62 metros la longitud de la rampa. Entonces, si el ángulo de inclinación fuera de 10 grados, entonces la longitud de la rampa va a ser de 8.62 metros, ¿no? En el ángulo de inclinación de 10 grados. Pero vamos a hacerlo con el ángulo de inclinación de 15 grados, ¿no? Entonces, sí. Y hacemos el mismo procedimiento para poder identificar el ángulo de inclinación de 15 grados, ¿no? En la cual hacemos la misma operación, altura sobre longitud de rampa igual a seno de 15 grados. Establecemos una relación entre las medidas y el ángulo, ¿no? Entonces, para continuar ponemos altura sobre seno de 15 grados igual longitud de rampa. Muy bien, entonces 1,5 sobre seno de 15
sería 0,259, igual longitud de rampa. Y al resolver esto nos saldría 5,79 metros. Igual la longitud de rampa, en este caso en 15 grados. Muy bien, profesor, entonces si el ángulo sería de 10 grados, el valor máximo de la longitud de la rampa sería 8,62 metros, ¿no? El valor mínimo que puede tener el ángulo, este sería el valor que toma la longitud de la rampa. Ahora, si el ángulo es de 15 grados, la longitud de la rampa sería 5,79 metros, ya que el valor máximo que puede tomar el ángulo, este sería el valor que toma la longitud de la rampa. Bueno, profesor, este ha sido la resolución del problema número 2 según los datos que se nos indicó. Espero haber solucionado de manera correcta este problema número 2. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Les saluda Dayana Ternero. A mí me toca explicar el ejercicio número 3. A ver. Ok, me tocó en el caso de la ítem 3, representa gráficamente en el libro cartesiano la variación de la longitud de la rampa según lo indicado en el texto, realizar la tabulación. Correcto. Para empezar, en el libro cartesiano hay dos dimensiones, el ancho y el largo. En este caso, X y Y básicamente. Correcto, bueno, como hay 2 grados, hay que ir desde 10 hasta 15. Entonces, en X le vamos a poner 10 y 15. No es representativo. Para poder hacer la tabulación en Y, tenemos que poner posibles longitudes, que va a ser desde 5,79, en este caso hasta 8,62. Luego, hay que establecer la función, en este caso que está, la función de X, correcto, va a tener en la dimensión del eje de las ordenadas, ¿no? Correcto, entonces, para hallar la longitud tendríamos que poner 1,5 metros sobre, en el caso de 10, sería igual a 1,5 sobre el seno de 10. Y luego en el otro caso en caso de Y, podemos ponerle 15, que sería 1,5 metros sobre el seno de 15. En el caso de la función de X, como ya dije, la función de X que es igual a Y. Establecemos como función si X es igual a 10, va a ser Y igual a 1,5 sobre el seno de 10. Si X va a ser igual a 15, Y igual a 1,5 sobre seno de 10. Además, la función de X igual a Y va a ser 1,5 sobre seno de X, representando en el plano cartesiano el punto donde van a cruzarse. ¿Correcto? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Profesor, compañeros, tengan ustedes muy buen día. Hoy día voy a desarrollar lo que es el ejercicio número 4, en donde básicamente tenemos esta información, ¿no? Que tenemos un triángulo donde la medida del triángulo nos dice que es 30 metros, tenemos el ángulo específico y la altura, en donde la altura nos hace mención que es 22,85 metros. Entonces las interrogantes que tenemos es usando otro procedimiento, verificamos lo anterior y es también si es correcto o no. Entonces vamos a proceder a resolver en nuestra hoja este caso, ¿ya? Para lo cual tenemos la pregunta número 4. Tenemos la altura total. La altura total va a estar conformada por la altura 1, altura 2, altura 3. Estas sumatorias de las alturas nos dan una medida de metros de 30, ¿no? 30 metros. Entonces vamos a hallar primero la altura de la H1, para lo cual tenemos lo siguiente. H1 va a ser igual a 10 metros por el seno de 45 grados. Y este es el primer triángulo. Una vez tenemos entonces la H1, va a ser igual a 10 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces tenemos que la H1 es igual
a 10 raíz de 2 entre 2. Luego pasamos a desarrollar la H2, que este es igual a 10 por el seno de 37, ¿no?, que tenemos acá arriba. Proseguimos. Entonces el H2 va a ser igual a 10 entre 3 octavos, que este es el seno de 37. Entonces la H2 es igual a 60 metros, ¿verdad? Siguiendo, tenemos que hallar la H3, en donde los datos es también 10 por el seno de 30 grados. Entonces H3 va a ser igual a 10 por 1/2. Reemplazando, tenemos H3 es igual a 5 metros. Sabemos muy bien que el dato nos dice que la altura es igual a H1 más H2 más H3. Simplemente reemplazamos los valores. Entonces tenemos H va a ser igual a 5 sobre raíz de 2 más 6 más 5. H va a ser igual 5 sobre raíz de 2 más 11. Seguimos procediendo. H es igual a 5 por 1,4142 más 11. Entonces la altura va a ser igual a 7,07 más 11. Teniendo esta suma, la altura sería 7,07 más 11, tendríamos el dato de 18,07. Por lo cual la altura que nos dice, según el dato, es 22. Este es según dato. Nos dice que es 22,85. Entonces estamos demostrando que efectivamente no es la altura correcta, ¿no? La altura correcta es 18,7 metros. Muy bien, pasando a la otra interrogante, que ¿es correcto el procedimiento inicial? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y vamos a fundamentar. Muy bien. Resolvemos acá, por favor. La siguiente hoja. Entonces decimos que es incorrecto, porque de acuerdo al dato tenemos que la altura, ¿no?, que el triángulo es 30, ángulo 37,3. Esto va a ser igual a la altura sobre 30, la tangente de 37,3. Esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Ya que tenemos que H entre 30 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que esto es un seno de 37,3. Esto sí es verdadero. Entonces eso sería la ecuación del ejercicio número 4, ¿no? Mi nombre es Michelino Stroza. Eso sería todo.